Nunca olvidaré el silencio que se hizo en el aula aquel día. El profesor hablaba de una civilización perdida, mostrando imágenes antiguas en la pantalla, cuando de pronto apareció una foto que no debía existir. Era un mural erosionado, miles de años de antigüedad, y en medio de las figuras talladas estaba el rostro de ella. Mi compañera se levantó, pálida, con la voz quebrada, y preguntó, ¿por qué está mi foto allí? Nadie supo qué decir. El aire se volvió pesado, como si el pasado hubiera atravesado el presente para reclamar algo. Y en ese instante entendí que lo que parecía una simple clase se convertiría en una guerra. Una guerra de secretos, de dolor y de venganza. Bienvenido anexo HFY. Prepárate para una historia donde la humanidad brilla. La clase de historia siempre había sido tranquila. El profesor hablaba con voz monótona, los estudiantes tomaban notas, algunos se distraían mirando por la ventana. Pero aquel día, todo cambió. El tema era una civilización perdida, un pueblo que había desaparecido sin dejar rastro, salvo por unos murales y esculturas que habían sobrevivido al tiempo. El profesor encendió el proyector y empezó a mostrar imágenes. Piedras talladas, símbolos extraños, rostros que parecían mirar desde siglos atrás. De pronto, la imagen cambió. En la pantalla apareció un mural erosionado, con figuras humanas alineadas. Y en medio de ellas, un rostro que no debía estar allí. Un rostro demasiado familiar. Ella, mi compañera de clase, se quedó helada. Su piel se volvió pálida, sus ojos se abrieron de par en par. Se levantó de golpe y dijo con voz temblorosa, ¿por qué está mi foto allí? El silencio fue absoluto. Nadie se rió, nadie hizo un comentario. Todos miramos la pantalla y luego la miramos a ella. Era imposible. El mural tenía miles de años, y sin embargo, el rostro tallado era idéntico al suyo. El profesor tartamudeó, intentó explicar que podía ser una coincidencia, que los rasgos humanos se repetían. Pero su voz sonaba vacía. Todos sabíamos que aquello no era una coincidencia. Ella salió del aula, con lágrimas en los ojos. Yo la seguí, porque algo en su mirada me hizo entender que estaba al borde de romperse. La encontré en el pasillo, sentada contra la pared, con las manos en la cara. No puede ser, repetía una y otra vez. No puede ser. Intenté calmarla, pero ¿qué podía decir? Yo mismo estaba en shock. Esa noche, su familia recibió la primera visita de la Asociación de Propietarios. No era casualidad. Clara, la presidenta, apareció en su puerta con dos hombres trajeados. Hay rumores extraños, dijo con esa sonrisa falsa que todos conocíamos. Sería mejor que no se hablara más de esa foto. La armonía del vecindario depende de la discreción. Era una amenaza disfrazada de consejo. Su padre, un hombre serio y trabajador, respondió con calma, mi hija no ha hecho nada malo. Solo preguntó lo que cualquiera habría preguntado. Clara lo miró con frialdad. Algunas preguntas no deben hacerse. Por el bien de todos. Y se marchó, dejando un aire envenenado detrás. La familia estaba destrozada. La madre lloraba, el hermano menor estaba confundido, y ella no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro en aquel mural. ¿Qué significa? ¿Por qué yo? Preguntaba una y otra vez. Nadie tenía respuestas. Pero todos sabíamos que la asociación no iba a dejarlo pasar. Los días siguientes fueron un infierno. Cartas de advertencia empezaron a llegar. Multas por el jardín, por la pintura de la casa, por el perro que ladraba. Era el mismo patrón de acoso que ya conocíamos. La asociación usaba las reglas como armas, intentando quebrar a la familia. Y todo porque ella había hecho una pregunta. Una pregunta que revelaba un secreto demasiado grande. Yo los visitaba seguido. Veía cómo la tensión los estaba destruyendo. La madre apenas comía, el padre pasaba las noches revisando papeles, y ella se encerraba en su cuarto, escribiendo en un cuaderno. Si quieren callarme,
Tendrán que destruirme primero, me dijo una noche, con los ojos llenos de lágrimas y rabia. Esa frase me heló la sangre, porque entendí que la guerra había comenzado. El barrio seguía igual por fuera, luces encendidas, risas lejanas, coches estacionados. Pero dentro de su casa, todo era distinto. Ya no eran una familia tranquila, eran una familia marcada, señalada por un misterio que nadie podía explicar. Y la asociación, con su arrogancia, había cometido el peor error de cálculo, pensar que podían silenciarlos. Esa noche, mientras miraba por la ventana, pensé, esto no es solo un mural. No es solo una coincidencia. Es un secreto que alguien no quiere que salga a la luz. Y si intentan destruirlos por eso, entonces lo que viene será una venganza que nadie olvidará. El silencio en la casa de ella ya no era paz, era un peso insoportable. Después de aquella clase, después de que su rostro apareciera en un mural de miles de años, todo cambió. Su madre caminaba como un fantasma, con los ojos rojos de tanto llorar. El hermano menor, que antes se reía de cualquier tontería, ahora apenas hablaba. Y su padre, el hombre fuerte que siempre había sido el pilar de la familia, parecía quebrarse poco a poco, aunque intentaba ocultarlo. La asociación de propietarios no tardó en intensificar el acoso. Cada semana llegaba una nueva carta, más absurda que la anterior. Su buzón no cumple con las medidas reglamentarias. El color de su puerta no está aprobado. El césped debe cortarse a una altura específica. No eran simples reglas, eran golpes calculados contra su dignidad. Era como si quisieran borrar cualquier rastro de la pregunta que ella había hecho en clase. Una tarde, la madre explotó. Estaban en la sala revisando otra multa ridícula cuando ella tiró el papel al suelo y gritó, «Ya basta. No puedo más. Nos están destrozando y nadie hace nada». Su voz temblaba, las lágrimas corrían por su rostro. El padre intentó calmarla, pero ella lo apartó. «Tú dices que vamos a pelear. ¿Pero cómo? Ellos tienen abogados, tienen dinero, tienen a todos los vecinos de su lado. Nosotros solo tenemos esta casa, y ni siquiera nos dejan vivir en paz aquí». Ese momento fue devastador. Ver a la madre, la mujer que siempre había sido la más fuerte, derrumbarse así, llenó la sala de un dolor que se podía cortar con un cuchillo. Ella, la hija, se levantó y dijo con voz quebrada, «Todo esto es por mí. Por esa foto». Si no hubiera preguntado, el padre la interrumpió con firmeza, «No digas eso. No es tu culpa. Es culpa de ellos, de su miedo, de su arrogancia». El hermano, que hasta entonces había estado callado, habló por primera vez en días. ¿Y si nos mudamos? Podemos irnos a otro lugar. Empezar de nuevo. La madre lo miró con tristeza, como si esa idea fuera alivio y derrota al mismo tiempo. El padre golpeó la mesa con fuerza. «No. Esta es nuestra casa. Nadie nos va a echar. Nadie». Su voz era firme, pero sus ojos mostraban el peso de la batalla que se avecinaba. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Había momentos en que pensaban que podían resistir, y otros en que la desesperación los consumía. Ella se encerraba en su cuarto, escribiendo en un cuaderno. «Si quieren callarme, tendrán que destruirme primero», anotó una noche, con los ojos llenos de lágrimas y rabia. Esa frase se convirtió en un mantra silencioso, en una chispa que mantenía viva la esperanza. El padre empezó a investigar. Pasaba horas revisando documentos, buscando lagunas legales, leyendo sobre derechos de propietarios. Ellos creen que pueden hacer lo que quieran, pero no es así. Hay leyes, hay límites, y si quieren guerra, la tendrán. Nos miró a cada uno, buscando fuerza en nuestros ojos. Sé que están cansados. Sé que duele. Pero no podemos rendirnos. Si lo hacemos, ellos ganan. Y yo no pienso darles ese gusto. La madre lo miró con lágrimas, pero esta vez no eran de derrota. Eran de esperanza. El hermano asintió, aunque todavía con miedo.
Y ella, la hija, sintió que algo se encendía dentro de sí. Quizás no tenían dinero ni abogados, pero tenían algo que la asociación no podía comprar: la rabia de una familia herida. Y esa rabia, bien dirigida, podía convertirse en fuerza. El dolor seguía ahí, claro. Cada carta, cada multa, cada mirada de desprecio de los vecinos era una herida nueva. Pero empezaron a hablar más entre ellos, a compartir lo que sentían. La madre dejó de llorar en silencio y empezó a desahogarse con su familia. El hermano comenzó a salir de su cuarto, aunque fuera solo para sentarse en la sala. Y el padre, aunque seguía cargando con el peso más grande, empezó a mostrarles que no estaban solos, que eran un equipo. La asociación pensaba que los estaba quebrando, que los estaba aislando. Pero lo que no entendían era que, poco a poco, los estaban uniendo más. Cada golpe los acercaba, cada humillación los hacía más fuertes. Era un proceso doloroso, sí, pero necesario. Como el hierro que se forja en el fuego. Ellos pensaban que eran débiles. Error de cálculo. Lo que estaban haciendo era despertar algo que ni ellos mismos sabían que tenían. Esa noche, después de la reunión familiar, ella se quedó despierta mirando por la ventana. Vio las luces de las casas vecinas, las sombras de la gente que vivía tranquila, sin preocuparse por nada. Y pensó: algún día, ellos van a ver. Algún día, todos van a entender que no se juega con una familia así, que no se subestima a un gigante dormido. Y por primera vez en semanas, sonrió. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque sabía que la historia no había terminado. Apenas estaba comenzando. La resistencia silenciosa empezó como un gesto pequeño, casi invisible, pero pronto se convirtió en nuestra rutina. Ya no reaccionábamos con lágrimas a cada carta, ni con miedo a cada visita. Guardábamos todo: papeles, fotos, grabaciones. Cada multa absurda era archivada como prueba. Cada palabra arrogante de Clara quedaba registrada. Mi padre decía: cada detalle cuenta. Algún día esto será nuestra arma. Y aunque al principio parecía una obsesión, pronto entendimos que era estrategia. Mi madre, que había estado rota, encontró su propia forma de luchar. Volvió al jardín. Plantaba flores nuevas, arreglaba las piedras, regaba con calma. Cada movimiento era un acto de rebeldía. Este jardín es nuestro, decía, como si cada pétalo fuera una declaración de independencia. Al principio pensé que era inútil, que la asociación volvería a quejarse, pero luego comprendí. No se trataba de ganarles en ese momento, sino de no dejar que nos quitaran lo que amábamos. Mi hermano menor también cambió. Ya no hablaba de mudarse, ya no se escondía en su cuarto. Empezó a ayudar a mi madre, a acompañar a mi padre en sus investigaciones. Una tarde lo vi sentado en el porche, mirando a los vecinos pasar, y me dijo: ellos creen que nos tienen controlados, pero no saben nada de nosotros. No saben lo que somos capaces de hacer. Esa frase me sorprendió. Era como si el miedo se hubiera transformado en orgullo. Y ese orgullo era contagioso. Yo, por mi parte, empecé a escribir. No sabía exactamente por qué, pero necesitaba sacar todo lo que sentía. Llenaba páginas con rabia, con dolor, con sueños de venganza. Escribía sobre Clara, sobre las reuniones de la asociación, sobre cómo algún día todo se voltearía en su contra. Escribir me daba fuerza, me hacía sentir que no estaba atrapado, que podía transformar la impotencia en palabras. Y esas palabras, aunque nadie más las leyera, eran mi forma de sanar. La resistencia silenciosa se convirtió en nuestra rutina. No respondíamos a cada carta con lágrimas, sino con planes. No nos quebrábamos con cada multa, sino que la guardábamos como prueba. No nos intimidaban las visitas, porque sabíamos que cada gesto arrogante era un error que algún día les costaría caro. Ellos pensaban que nos estaban debilitando, pero lo que hacían era entrenarnos. Nos estaban preparando para algo más grande. Una noche,
Mi padre nos reunió otra vez en la sala. Tenía el cuaderno lleno de papeles y leyes subrayadas. He encontrado algo, dijo con una sonrisa cansada. Ellos han cometido errores. Han excedido su autoridad. Y si seguimos reuniendo pruebas, podemos enfrentarlos legalmente. Mi madre lo miró con esperanza, mi hermano con admiración, y yo con una mezcla de miedo y emoción. No era solo un plan, era el inicio de nuestra contraofensiva. El gigante empezaba a moverse. Pero no todo era fuerza. Había días en que el dolor nos volvía a golpear. Había noches en que mi madre lloraba en silencio, en que mi padre parecía agotado, en que mi hermano se encerraba de nuevo. La sanación no era lineal, era un proceso lleno de altibajos. Y eso lo hacía más real. No éramos héroes perfectos, éramos una familia común, con heridas y cicatrices. Pero esas cicatrices eran las que nos daban carácter. El barrio seguía igual por fuera. Los vecinos seguían mirando hacia otro lado, algunos incluso nos evitaban. Era como si tuviéramos una marca invisible que decía, ellos están en guerra con la asociación. Pero ya no nos importaba tanto. Habíamos dejado de buscar aprobación. Nuestra lucha no era por encajar, era por sobrevivir con dignidad. Y esa dignidad era más valiosa que cualquier regla absurda. Una tarde, mientras regaba el jardín con mi madre, escuché a Clara pasar con otra vecina. Se detuvieron frente a nuestra casa, miraron el césped y murmuraron algo. Mi madre me miró y sonrió. ¿Lo ves? Siguen obsesionados. No pueden dejar de mirarnos. Yo asentí, y por primera vez no sentí miedo. Sentí poder. Porque entendí que, aunque ellos tenían las reglas, nosotros teníamos la resistencia. Y la resistencia, tarde o temprano, se convierte en victoria. Esa noche, escribí en mi cuaderno, ellos pensaron que éramos débiles. Error de cálculo. Lo que hicieron fue despertar al gigante. Y cuando el gigante despierte del todo, no habrá lugar donde puedan esconderse. Cerré el cuaderno y me quedé mirando la oscuridad por la ventana. El silencio del barrio ya no me parecía tan pesado. Ahora era el silencio antes de la tormenta. Y yo sabía que la tormenta estaba por llegar. El cliffhanger llegó poco después. Clara apareció en nuestra puerta, acompañada de 2 hombres de la asociación. Tocó con fuerza y dijo, «Sabemos lo que están haciendo. Esto no terminará bien para ustedes». Mi padre la miró fijamente y respondió, «Ya no pueden detenernos. Ustedes pensaron que eran invisibles. Error de cálculo. Lo que hicieron fue despertar al gigante». Clara se quedó en silencio por un momento, y luego se fue furiosa. Yo la vi alejarse y pensé, ya no tienen control. Lo saben. Y eso los aterra. La reunión comunitaria fue anunciada como obligatoria. Clara y su asociación la convocaron con la intención de exhibirnos, de dejarnos en ridículo frente a todos. Mi padre lo sabía, pero insistió en que debíamos ir. No podemos seguir escondiéndonos. Si quieren guerra, la tendrán cara a cara. Su voz era firme, y aunque mi madre dudaba, al final nos acompañó. Mi hermano estaba nervioso, y yo sentía un nudo en el estómago, como si supiera que esa noche marcaría un antes y un después. El salón comunitario estaba lleno. Vecinos sentados en filas de sillas plegables, murmurando, mirando de reojo. En el centro, Clara, con su sonrisa falsa y un montón de papeles frente a ella. A su lado, 2 hombres de la asociación, con trajes oscuros y miradas arrogantes. Todo estaba preparado para humillarnos públicamente. Se sentía en el aire, esa mezcla de tensión y espectáculo barato. «Gracias por venir», dijo Clara con voz dulce pero cargada de veneno. «Estamos aquí para discutir las múltiples violaciones de las reglas por parte de la familia Martínez». Todos los ojos se volvieron hacia nosotros. Mi madre bajó la mirada, mi hermano apretó los puños, y yo sentí como la rabia me subía por la garganta. Mi padre, en cambio, se levantó despacio, con calma, y dijo,
No estamos aquí para que nos juzguen. Estamos aquí para que escuchen. El murmullo se intensificó. Clara frunció el ceño. Señor Martínez, las reglas son claras. Su familia ha incumplido repetidamente. Jardín fuera de norma, pintura inadecuada, ruido excesivo. La asociación tiene derecho a imponer sanciones. Mi padre la miró fijamente y respondió, ¿derecho? Ustedes no tienen derecho a acosar a una familia. No tienen derecho a inventar reglas para aplastar a quienes no les gustan. Y lo que están haciendo es ilegal. El silencio fue inmediato. Nadie esperaba que alguien hablara así. Clara intentó mantener la compostura. Señor Martínez, le recuerdo que firmó un contrato al mudarse aquí. Mi padre sacó su cuaderno, lleno de notas y documentos, y lo levantó. Sí, lo firmé. Y también leí cada cláusula. Ustedes han excedido su autoridad. Han impuesto multas sin justificación, han acosado a mi familia, han violado nuestra privacidad. Tengo pruebas. Y si quieren seguir con esto, nos veremos en un tribunal. El murmullo se convirtió en un murmullo nervioso. Algunos vecinos se miraban entre sí, sorprendidos. Clara perdió la sonrisa. ¿Tribunal? Está amenazando a la asociación. Mi padre dio un paso adelante. No es una amenaza. Es una promesa. Ustedes pensaron que éramos débiles. Error de cálculo. Lo que hicieron fue despertar al gigante. La tensión era insoportable. Yo sentía que el corazón me iba a explotar. Mi madre levantó la cabeza por primera vez y dijo con voz firme. Nos han hecho llorar, nos han humillado, nos han tratado como si no valiera nada lo que somos. Pero aquí estamos. No nos vamos a rendir. Mi hermano, temblando, añadió, y no estamos solos. Ustedes creen que tienen todo el poder, pero lo que tienen es miedo. Miedo de que alguien los enfrente. El salón se quedó en silencio. Clara intentó recuperar el control, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. Esto es inaceptable. La asociación no tolerará este tipo de comportamiento. Mi padre sonrió, una sonrisa cansada pero llena de desafío. Pues prepárense, porque lo que no vamos a tolerar es que nos sigan pisoteando. La reunión terminó en caos. Algunos vecinos se levantaron y se fueron, otros murmuraban entre sí, y Clara salió furiosa, con los papeles en la mano. Nosotros salimos juntos, con la cabeza en alto. Por primera vez en semanas, no nos sentimos víctimas. Nos sentimos luchadores. Y aunque sabíamos que la guerra apenas comenzaba, también sabíamos que habíamos dado el primer golpe. Esa noche, en casa, la tensión se transformó en algo distinto. Mi madre sonrió mientras servía la cena, mi hermano habló más de lo habitual, y mi padre parecía más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima. Yo me sentí orgulloso. Orgulloso de mi familia, orgulloso de haber enfrentado a quienes nos querían destruir. No habíamos ganado todavía, pero habíamos demostrado que no éramos débiles. Y eso, en sí mismo, era una victoria. El barrio seguía igual por fuera, pero dentro de nuestra casa todo había cambiado. Ya no éramos los vecinos acosados. Éramos la familia que se había levantado contra la asociación. Y aunque sabíamos que vendrían más ataques, más cartas, más intentos de quebrarnos, también sabíamos que estábamos listos. Porque el gigante ya no dormía. El gigante estaba despierto, y no había vuelta atrás. El cliffhanger llegó esa misma semana. Una nueva carta, más agresiva que todas las anteriores, llegó a nuestra puerta. No era una multa, no era una advertencia. Era una notificación legal. Clara había conseguido que la asociación presentara cargos formales contra nosotros. El papel decía que, si perdíamos, podríamos perder la casa. Mi madre lo leyó en silencio, mi hermano gritó de rabia, y mi padre apretó el cuaderno contra el pecho. Yo lo miré y entendí que la batalla había escalado. Ya no era solo un juego de poder. Era una guerra abierta. La asociación no tardó en contraatacar.
Después de aquella reunión en el salón comunitario, Clara y sus secuaces parecían más decididos que nunca a destruirnos. Y lo lograron. Dieron un golpe tan duro que casi nos quebró por completo. Fue la traición que nadie vio venir, el movimiento que nos dejó al borde de perderlo todo. Todo empezó con una carta oficial del ayuntamiento. No era como las anteriores, llenas de multas absurdas. Esta era distinta, un aviso de demanda. Clara había conseguido que la asociación presentara cargos legales contra nosotros, alegando violaciones graves y repetidas de las normas comunitarias. Mi padre la leyó en silencio, con el rostro pálido. Mi madre se desplomó en la silla, y mi hermano gritó: «Esto es una locura. No pueden hacer eso». Pero podían. Y lo hicieron. El golpe fue devastador. No solo porque ahora teníamos que enfrentar un proceso legal, sino porque muchos vecinos se alinearon con la asociación. Personas que antes nos saludaban con una sonrisa ahora nos miraban con desprecio. Algunos incluso firmaron declaraciones en nuestra contra. Era como si todo el barrio se hubiera convertido en enemigo. La traición no vino solo de Clara, sino de quienes nos rodeaban, de quienes compartían las mismas calles y aceras. Nos dejaron solos. Mi madre lloraba cada noche. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos dinero para abogados, no podemos ganar esto. Mi padre intentaba mantener la calma, pero yo lo veía quebrarse poco a poco. Pasaba horas revisando documentos, buscando lagunas legales, pero la presión era enorme. La asociación tenía recursos, tenía influencia, tenía aliados. Nosotros solo teníamos nuestra casa y nuestra rabia. El proceso empezó con una audiencia preliminar. Clara llegó con un abogado de traje caro, con una carpeta llena de papeles. Nosotros llegamos con mi padre y su cuaderno. El juez escuchó los argumentos, y aunque no tomó una decisión inmediata, dejó claro que el caso era serio. Si no cumplen con las normas, podrían enfrentar sanciones mayores, incluso la pérdida de la propiedad. Esa frase nos golpeó como un martillo. ¿Perder la casa? ¿Perder todo lo que habíamos construido? Era un pensamiento insoportable. La tensión en casa se volvió insoportable. Mi madre apenas dormía, mi hermano estaba lleno de rabia, y yo sentía que el mundo se nos venía encima. Mi padre seguía luchando, pero cada día parecía más cansado. Una noche lo escuché decir en voz baja: «Tal vez deberíamos rendirnos». Esa frase me heló la sangre. ¿Rendirnos? ¿Dejar que Clara ganara? No podía aceptarlo. No después de todo lo que habíamos sufrido. Pero el golpe más duro aún estaba por llegar. Una mañana, recibimos una notificación. La asociación había conseguido una orden para inspeccionar nuestra casa. Llegaron con cámaras, con papeles, con una actitud arrogante. Revisaron cada rincón, cada detalle, buscando cualquier cosa que pudieran usar en nuestra contra. Mi madre lloraba mientras ellos caminaban por la cocina, mi hermano gritaba que era una invasión, y yo sentía que nos estaban despojando de nuestra intimidad. Era humillante, era cruel, era la traición definitiva. Esa noche, mi padre se encerró en su estudio. Cuando salió, tenía los ojos rojos, pero también una determinación nueva. «Nos quieren destruir», dijo. «Y casi lo logran. Pero no vamos a rendirnos. No ahora. No nunca». Su voz temblaba, pero no de miedo, de furia. Y en ese momento entendí que, aunque el golpe había sido brutal, también había despertado algo más profundo. Nos habían llevado al límite, y en ese límite encontramos la fuerza para levantarnos. La traición nos dolió, claro, nos hizo sentir solos, nos hizo dudar, nos hizo pensar en rendirnos. Pero también nos mostró la verdadera cara de la asociación. Ya no eran solo vecinos con reglas absurdas. Eran enemigos. Y los enemigos no se enfrentan con lágrimas, se enfrentan con estrategia. Mi padre empezó a reunir más pruebas, a buscar apoyo fuera del barrio, a contactar con organizaciones que defendían a propietarios. Mi madre, aunque seguía herida,
empezó a recuperar fuerzas. Mi hermano se convirtió en su sombra, ayudando en todo lo que podía. Y yo, con cada palabra que escribía en mi cuaderno, me preparaba para el momento en que todo se volteara. El barrio seguía igual por fuera, pero dentro de nuestra casa la atmósfera había cambiado. Ya no éramos víctimas pasivas. Éramos sobrevivientes. Y aunque la traición nos había dejado cicatrices, también nos había dado claridad. Sabíamos quiénes eran nuestros enemigos, sabíamos lo que querían, y sabíamos que no íbamos a permitirlo. Clara pensaba que nos había derrotado. Error de cálculo. Lo que había hecho era encender la chispa de nuestra venganza. Esa noche, mientras miraba por la ventana, pensé, algún día, ellos van a pagar. Algún día, todo este dolor se convertirá en justicia. Y cuando llegue ese día, será como gritar, joder, por fin. Cerré los ojos y sentí que el gigante dentro de nosotros ya no dormía. Estaba despierto, herido, furioso y listo para luchar. El golpe de la demanda y la inspección nos había dejado tambaleando, pero también nos había dado claridad. Ya no había espacio para dudas ni para lágrimas silenciosas. El gigante dentro de nosotros estaba despierto, y ahora era cuestión de decidir cómo moverlo. Mi padre lo dijo una noche, mientras cenábamos en silencio, ellos creen que nos van a aplastar. Pero lo que no saben es que ya nos han dado la razón para pelear hasta el final. La estrategia empezó en pequeño. Mi padre comenzó a recopilar cada carta, cada multa, cada visita. Tenía carpetas llenas de documentos, fotos del jardín, grabaciones de las reuniones. Cada detalle cuenta, repetía. Mi hermano lo ayudaba, escaneando papeles, organizando archivos. Yo me encargaba de escribir relatos de todo lo que pasaba, como un diario de guerra. Mi madre, aunque todavía herida, empezó a hablar con otros vecinos, buscando aliados. Y poco a poco, encontramos algo que nos sorprendió. No estábamos tan solos como pensábamos. Algunos vecinos, cansados del abuso de la asociación, empezaron a acercarse. Primero fue una pareja mayor, que nos dijo en voz baja, nosotros también hemos sufrido, pero nunca nos atrevimos a enfrentarlos. Luego fue una madre soltera, que confesó que la habían multado por tener juguetes en el patio. Y así, poco a poco, se formó un grupo. No éramos muchos, pero éramos suficientes para sentir que la lucha no era solo nuestra. Clara había cometido otro error de cálculo. Al intentar aplastarnos, había despertado la inconformidad de otros. La rabia se transformó en organización. Nos reuníamos en casa, compartíamos historias, planeábamos estrategias. Mi padre se convirtió en líder, aunque nunca lo pidió. Su calma y su determinación inspiraban confianza. No se trata solo de nosotros, decía. Se trata de todos los que han sido humillados por esta asociación. Y esas palabras nos daban fuerza. Ya no era solo venganza, era justicia. La tensión con Clara y su grupo aumentó. Empezaron a notar que algo estaba cambiando. Nos miraban con más desconfianza, enviaban cartas más agresivas, intentaban intimidar a los vecinos que se acercaban a nosotros. Pero ya no tenían el mismo efecto. El miedo empezaba a romperse. Y cuando el miedo se rompe, lo que queda es poder. Una tarde, Clara vino a nuestra casa con 2 hombres de la asociación. Tocó la puerta con fuerza y dijo, sabemos lo que están haciendo. Esto no terminará bien para ustedes. Mi padre la miró fijamente y respondió, ya no pueden detenernos. Ustedes pensaron que eran invisibles. Error de cálculo. Lo que hicieron fue despertar al gigante. Clara se quedó en silencio por un momento, y luego se fue furiosa. Yo la vi alejarse y pensé, ya no tienen control. Lo saben. Y eso los aterra. El proceso legal seguía, pero ahora teníamos apoyo. Conseguimos asesoría gratuita de una organización que defendía a propietarios contra abusos de asociaciones. Nos ayudaron a preparar nuestra defensa, a entender nuestros derechos.
Cada reunión con ellos era como cargar energía. Ya no éramos una familia acorralada, éramos un grupo organizado, con pruebas, con aliados, con un propósito claro. La sanación también avanzaba. Mi madre volvió a cantar mientras cocinaba, mi hermano recuperó su risa, y yo sentía que cada palabra que escribía en mi cuaderno tenía más fuerza. No era solo un diario, era un testimonio. Un registro de cómo una familia común había sido atacada y cómo había decidido levantarse. Y ese testimonio, algún día, sería nuestra arma más poderosa. El barrio seguía dividido. Algunos vecinos seguían apoyando a Clara, otros empezaban a mirar con simpatía nuestra lucha. Pero ya no nos importaba tanto. No buscábamos aprobación, buscábamos justicia. Y esa justicia estaba cada vez más cerca. Lo sentíamos en el aire, en cada reunión, en cada mirada desafiante. El gigante estaba despierto, y no había forma de volver atrás. Una noche, mi padre nos reunió otra vez en la sala. «Estamos listos», dijo. Ellos pensaron que podían destruirnos, pero lo que hicieron fue unirnos. Y ahora vamos a demostrarles que no se juega con una familia así, que no se subestima a un gigante dormido. Sus palabras resonaron en la sala, y todos asentimos. Era el momento. La venganza ya no era un sueño, era un plan. Y ese plan estaba a punto de ejecutarse. Esa noche, mientras miraba por la ventana, pensé en todo lo que habíamos pasado. Las cartas, las multas, las lágrimas, la traición. Y sentí que todo tenía sentido. Porque sin ese dolor, nunca habríamos despertado. Nunca habríamos descubierto la fuerza que teníamos. Clara y su asociación habían cometido el peor error de cálculo, pensar que podían aplastar a la tierra. Lo que habían hecho era despertar al gigante. Y ese gigante estaba listo para rugir. El cliffhanger llegó con la notificación final. La audiencia definitiva estaba programada. El juez decidiría si perdíamos la casa o si la asociación sería sancionada. Mi madre apretó el papel con manos temblorosas, mi hermano lo arrancó de sus manos y lo tiró al suelo, y mi padre lo recogió con calma. «Este es el momento», dijo. «Aquí se define todo». Yo lo miré y sentí que el aire se volvía más pesado. La tormenta estaba sobre nosotros. El día de la audiencia definitiva amaneció con un aire distinto. El cielo estaba gris, pesado, como si supiera que algo importante iba a suceder. En casa nadie habló mucho durante el desayuno. Mi madre apenas probó bocado, mi hermano caminaba de un lado a otro con nervios, y yo sentía que el corazón me golpeaba en el pecho como un tambor. Mi padre, en cambio, estaba sereno. Tenía el cuaderno bajo el brazo, ese mismo cuaderno que había llenado con pruebas, notas y recuerdos de cada humillación. «Hoy se define todo», dijo con calma. El tribunal estaba lleno. Clara llegó con su abogado de traje impecable, con carpetas gruesas y una sonrisa que intentaba ocultar su nerviosismo. Detrás de ella, algunos vecinos que habían firmado en nuestra contra. Nosotros entramos juntos, como familia, con la cabeza en alto. No teníamos dinero ni poder, pero teníamos algo que ellos nunca podrían comprar: la verdad. El juez pidió silencio. Clara habló primero, con su voz dulce y venenosa. «Su señoría, esta familia ha violado repetidamente las normas comunitarias. Han desafiado la autoridad de la asociación, han causado disturbios, y han puesto en riesgo la armonía del vecindario». Su abogado añadió cifras, documentos, testimonios. Era un ataque calculado, frío, diseñado para aplastarnos. Yo miraba a mi madre, que apretaba las manos con fuerza, y a mi hermano, que contenía las lágrimas de rabia. Mi padre, en cambio, estaba tranquilo. Cuando nos tocó hablar, se levantó despacio, abrió su cuaderno y dijo: «Su señoría, lo que esta asociación ha hecho no es proteger el vecindario. Lo que han hecho es acosar a una familia. Han inventado reglas, han impuesto multas sin justificación, han invadido nuestra privacidad. Aquí están las pruebas».
Y empezó a mostrar cada documento, cada foto, cada grabación. Era como ver un rompecabezas armarse frente a todos. Cada pieza revelaba el abuso, la arrogancia, la ilegalidad. El juez lo escuchaba con atención. Clara intentaba interrumpir, pero el juez la callaba: déjelo terminar. Mi padre habló de las cartas absurdas, de las inspecciones humillantes, de las amenazas veladas. Mi madre, con voz firme, contó cómo la habían hecho llorar, cómo habían intentado quebrarnos. Mi hermano relató la invasión de nuestra casa, el miedo que sintió. Y yo, con mi cuaderno en mano, leí fragmentos de lo que había escrito. Palabras llenas de dolor, de rabia, de dignidad. Era nuestra historia, contada con la verdad desnuda. Y esa verdad era más poderosa que cualquier traje caro. El silencio en la sala era absoluto. Los vecinos que habían venido a mirar estaban sorprendidos. Algunos bajaban la cabeza, otros nos miraban con respeto. Clara ya no sonreía. Su rostro estaba tenso, sus manos temblaban. El juez finalmente habló: he revisado las pruebas. Y lo que veo aquí es un abuso de poder. La asociación ha excedido su autoridad, ha acosado a esta familia, y ha actuado de manera ilegal. Todas las multas quedan anuladas. La asociación recibirá una sanción. Y esta familia tiene derecho a vivir en paz en su hogar. Las palabras resonaron como un trueno. Mi madre lloró, pero esta vez de alivio. Mi hermano gritó: sí, y golpeó la mesa con el puño. Yo sentí que el corazón me explotaba, como si todo el dolor acumulado se hubiera liberado en un instante. Y mi padre, con una sonrisa cansada pero victoriosa, dijo en voz baja: joder, por fin. Clara intentó protestar, pero el juez la calló. Se acabó. La asociación debe aprender que no está por encima de la ley. Y con eso, la audiencia terminó. Salimos juntos, con la cabeza en alto, mientras Clara y su grupo se alejaban derrotados. El barrio nos miraba distinto. Ya no éramos los vecinos acosados. Éramos la familia que había enfrentado al monstruo y había ganado. La justicia no borró las cicatrices, pero las transformó en orgullo. Mi madre volvió a cantar en la cocina, mi hermano recuperó su risa, y yo seguí escribiendo, pero ahora con esperanza. Mi padre, aunque cansado, estaba más fuerte que nunca. Habíamos sobrevivido a la tormenta, y habíamos demostrado que no se juega con una familia así, que no se subestima a un gigante dormido. El barrio seguía igual por fuera: casas alineadas, jardines cuidados, niños jugando. Pero dentro de nuestra casa, todo era distinto. Habíamos recuperado la paz, la dignidad, la fuerza. Y aunque sabíamos que siempre habría conflictos, también sabíamos que nunca volveríamos a ser víctimas. Porque el gigante estaba despierto, y nadie podía volver a dormirlo. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde el porche, pensé en todo lo que habíamos pasado. Las lágrimas, las traiciones, el dolor. Y sentí que todo había valido la pena. Porque al final, la justicia había llegado. Y ese momento, ese grito de joder, por fin, seguía resonando en mi pecho como un eco eterno. El susurro humano que había empezado como un murmullo se convirtió en grito. Un grito que paralizó el miedo de quienes se creían invisibles. Y ese grito, resonando en cada rincón del barrio, fue la verdadera victoria. Se cierra el ciclo de tensión, dolor, sanación y venganza satisfactoria. La familia pasa de ser víctima a símbolo de resistencia, y el barrio nunca vuelve a verlos igual. 1. El gancho emocional, la revelación en la clase, el inicio del conflicto y la primera herida. 2. El impacto en la familia de ella, el dolor emocional, la asociación de propietarios como fuerza opresora que intenta silenciar el misterio. 3. La resistencia silenciosa, la unión familiar, los primeros intentos de sanar y organizarse. 4. El enfrentamiento directo con la asociación, tensión comunitaria y escalada del conflicto. 5. La traición más dura,
El golpe que casi destruye a la familia, amenaza de perderlo todo. 6. El despertar del gigante, la estrategia de venganza, la unión con otros vecinos y aliados. 7. El clímax. Justicia final, el momento de joder, por fin, y la catarsis emocional. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.